¿Cómo les va? Quise invitar a platicar aquí en El Asalto a la Razón a Javier Oliva. Javier, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Porque, pues prácticamente acaba de ser designado por el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor Lomelí, coordinador del Seminario en Defensa, Seguridad e Inteligencia, pues de la principal universidad del país, la gloriosa UNAM. ¿Es así? Así es, sí, el rector Leonardo Lomelí Vanegas me hizo el favor de designarme. Es la primera vez que la UNAM va a estudiar de manera estructural, sistemática y académica los temas de defensa, seguridad e inteligencia, y sobre todo en un contexto, no solamente para el caso de México, sino en el contexto internacional, lo que desde la UNAM podamos aportar al análisis, reflexión y propuestas, que es lo más importante, desde esta máxima casa de estudios. Pues yo te felicito, te deseo pues que sea muy venturosa tu participación. Gracias, en Carlos. Este seminario. Y el tema me remite, desde luego, a la inseguridad que se vive en distintos territorios o regiones de México. Y comienzo por preguntarte si no crees que debiera haber, como en la materia comercial y económica, una especie de TEMEC o de TLC México, Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad interior y seguridad nacional. Yo ampliaré el enfoque geográfico, Carlos, hasta Colombia. A lo que me refiero, la historia nos aporta elementos muy importantes. Recordemos que en 1824 se separan las Provincias Unidas de Centroamérica y, propiamente dicho, la frontera de aquella época llegaba hasta la Gran Colombia, como se llamó. Y entonces sí me parece que un enfoque unilateral, como hasta ahora se ha tenido predominantemente, te lleva también a soluciones unilaterales. Y el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la migración, el cambio climático, ya no obedecen a estos enfoques unilaterales. Se requiere, obviamente, un enfoque que tenga que ver con las aspiraciones, con los intereses, claro, de cada una de las regiones geográficas y, por supuesto, cada uno de los países. En este esquema no puede quedar fuera, por ejemplo, Cuba, que en algún momento, desde luego, formó parte de los intereses geopolíticos de América Latina y lo sigue siendo. Y en ese sentido no podemos dejar también lo que tiene que ver con estas visiones, que no solamente me remitiría, como tú bien señalas, a Canadá, México y Estados Unidos, sino, insisto, una visión georregional que llegaría al Caribe y desde luego a Colombia. Ha cambiado muchas dinámicas ahora en el siglo XXI y que, si no se consideran en los enfoques de seguridad pública, por ejemplo, de los 50 estados de Estados Unidos, 29 tienen legalizado el consumo de marihuana con fines terapéuticos y 18 con fines lúdicos, entre ellos California. Entonces esto modifica mucho el patrón de producción y consumo de drogas en México. Desde mi punto de vista, es una de las variables que ha incidido en el repunte de la violencia en México, en la medida en que ha habido una mudanza en los patrones de consumo de drogas en los Estados Unidos. O sea, el problema de la inseguridad que padecen muchos países, pero refiriéndome a México, no es un asunto que deba verse de manera, digamos, local, sino internacional, en toda la zona del norte, centro y parte de Sudamérica. ¿Es lo que quieres decir? Desde luego. Y no solamente eso, sino además en las propias alocuciones del presidente de la República en las mañanas, cuando se refiere al tema de fentanilo, se refiere al comercio con la República Popular de China, ¿no? Y todo este debate que hubo entre Estados Unidos, China y México a propósito de los precursores con los que se fabrica el fentanilo y se exporta a los Estados Unidos. Entonces, sí, mientras prevalezca este enfoque localista, por llamarlo de alguna manera coloquial, la posibilidad de resolver el tema va a ser remota. Pero en México parece haber una resistencia por parte del gobierno federal a tal grado que ha sido,
yo creo que no solo criticada, sino prácticamente satanizada la participación, se diría colaboración, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Yo creo que en esta posibilidad de colaboración internacional, pues tendría que funcionar algo así como una especie de OTAN policíaca, OTAN de inteligencia, para que hubiera una cooperación real entre las distintas corporaciones y secretarías relacionadas con la seguridad de la población, sin el prejuicio de que vienen a entrometerse y a violar la soberanía de ningún país. Bueno, yo quisiera comenzar porque por decirlo de una manera llana, había una cierta contradicción en el gobierno actual que está a unos meses de concluir. No hemos avanzado un solo artículo jurídico, me refiero, en el consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo un asunto persecutorio, sigue siendo un asunto delictivo, cuando los datos que di en la anterior intervención, hay una mayor laxitud en términos del consumo de marihuana en los Estados Unidos. En Canadá ya es absolutamente lícito el consumo de la marihuana y la producción en todo Canadá, ¿eh? Sí, pero en Canadá creo que vale la pena que aporte yo este dato que me consta. Las familias, cuando salen con los niños a los jardines, por ejemplo en Vancouver, lo primero que hacen antes de dejar que los niños jueguen en el parque es revisar que no haya jeringas de la gente que se droga. ¿Qué se droga? Sí, pero eso no es marihuana. No, pero la permisibilidad en el caso de la marihuana, según entiendo, propicia el siguiente paso, que es buscar algún alucinógeno distinto, y llegan a los psicotrópicos o a los estupefacientes, hasta el fentanilo. Bueno, desde luego, la principal droga que genera violencia y muerte es el alcohol, para empezar, de acuerdo a los estudios estadísticos de las Naciones Unidas, por supuesto. Ah, no sabía. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, Carlos, si vamos... es decir, hay más delitos relacionados con el alcohol que con las drogas. Violencia, para accidentes. Para mí es una revelación. Está documentado y lo estoy diciendo contigo. Lo dice Javier Oliva. Bueno, hay más delitos relacionados con el consumo de alcohol que con el abuso de las drogas en los países donde está legalizada, quiero decir. Ese es un atenuante. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración, porque a partir de lo que hemos visto en nuestro país, lamentablemente, en amplias zonas geográficas, en el tránsito, en las carreteras, pues esto ha demostrado que en una muy buena parte el consumo de las drogas en México acarrea pues los mayores datos en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres. Pero no es entonces por el consumo, sino por el comercio de drogas. El tráfico. Sí, porque ahora en la disputa del mercado local, a partir del cambio del consumo de drogas en Estados Unidos, pensemos, todos los 3 estados de Estados Unidos que están en la costa del Pacífico, de la frontera a Canadá, a México, que Washington, son Oregón y California. Los 3 estados tienen legalizado el consumo de la droga, de la marihuana, con fines lúdicos. ¿Qué significa esto? Que ya no necesitan ni la marihuana de Canadá, ni la de México, ni la de Jamaica, ni la de Colombia para su mercado. ¿Qué hacen los productores de marihuana, en este caso de Jamaica, Colombia y México? ¿Qué hacen? Lo tratan de dejar en sus mercados locales. Y de ahí el incremento de las adicciones. Esa es mi hipótesis de trabajo. Vean cuánto sabe Javier Oliva. Y sin embargo, la percepción sobre la inseguridad, según el INEGI, ha descendido. ¿A qué lo atribuyes? Tomando en cuenta que todos los días tenemos información sobre crímenes atroces en distintos lugares del país. Fíjate que obviamente estudio estos informes trimestrales del INEGI, pero siempre es importante darle contexto internacional. Es decir, si yo me quedo como analista, como estudioso,
de estos temas sin darle un contexto internacional. Por ejemplo, fue una sincronía muy interesante. Al mismo tiempo que se da a conocer el informe trimestral del INEGI, se da a conocer el informe anual de homicidios dolosos de las Naciones Unidas. ¿Dónde está México en ese contexto? ¿Dónde está? En un lugar lamentablemente preponderante. Se supone que hay como 190 países, ¿no?, en el mundo. Entonces, en este informe que está Público. Sí, claro, es de acceso público. Entonces, aquí el tema es no solamente los datos que aporta las distintas estructuras de gobierno, en este caso el INEGI o el Secretario Ejecutivo de Información sobre la situación de seguridad pública, sino, Carlos, aquí lo más importante es qué datos consistentes se aportan para percibir la situación de seguridad pública. Y nos vamos a dar cuenta que, desafortunadamente, porque aunque pueda haber opositores o pueda haber posturas de apoyo al gobierno, nadie puede celebrar que este sexenio esté cerrando como el más violento en términos de homicidios con arma de fuego, desde el mes de mayo del año pasado. Y no solo eso, también feminicidios, también desapariciones. Que es una de las fallas del informe precisamente del INEGI. Que hay que reconocer que además lo ponen en un párrafo, si no me mal recuerdo, en la página 5 señala que ellos no pueden decir que los homicidios de mujeres son feminicidios porque eso corresponde a la justicia. Parcialmente tiene razón. Sí, porque exacto. esencialmente son asesinatos. Exactamente. Pero sí me parece que una sociedad tan machista como la mexicana sí debe haber un tratamiento específico, sí, claro, respecto sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Ya en los procedimientos judiciales y de procuración de justicia. Pues el tiempo de esta emisión se está agotando, Javier. Yo te pido que permanezcas aquí porque quiero que expliques, o más bien nos compartas a la audiencia y a mí tu opinión a propósito de que la Guardia Nacional sigue bajo la férula de la Secretaría de la Defensa Nacional, habiendo una orden de la Suprema Corte de Justicia, sí, claro, de que sea devuelta a la Secretaría Civil de Seguridad Pública. ¿Aguantas aquí? Desde luego. Javier Oliva, responsable ahora el coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y hasta mañana.